Hola a todos, bienvenidos al video número 8 de técnicas de iluminación y render con V-Ray 3.40 y SketchUp. Vamos a seguir viendo el tema de las luces o la iluminación que podemos aplicar dentro de nuestras escenas con V-Ray. Y para ello agarré este modelo 3D, lo limpié completamente, o sea, le quité todas las luces que tenía, los árboles, todos los detalles que tenía y lo dejé básicamente limpio para que vayamos juntos iluminándolo entonces de a poco y vayamos estudiando las luces o cómo aplicar estas luces dentro de un modelo, ¿sí? Voy a empezar con las luces esféricas, ¿sí? O la esfera light, ¿sí? Estas luces, nosotros hacemos un clic encima y estamos en condiciones de venir y hacer un clic acá en cualquier lado, ¿sí? Hacemos un clic y creamos la luz, ¿sí? Yo hice un clic, solté el mouse y cuando yo vuelvo a hacer un clic voy a setear el tamaño de la luz. El tamaño de la luz, ahora van a ver, ¿sí? Yo ahí terminé de hacer un clic, creé la luz, pero todavía sigo en la función de crear luces, así que si vuelvo a hacer clic voy a crear otra luz. Así que voy a venir a seleccionar la flechita de selección, voy a seleccionar esta luz y la voy a levantar un poquito. Si me voy a ver ahora el editor de V-Ray, vemos que en luces tengo una nueva luz, ¿sí? Una luz esférica, que viene seteada por defecto, como viene por defecto. Voy a lanzar el render. El render lo teníamos, se acuerdan, en nocturno con la iluminación del sol, ¿sí? Teníamos la iluminación del sol, como lo dejamos en la escena anterior o en el video anterior, y estaba en un render nocturno, ¿sí? O sea, en un render que se veía oscuro. Tengo GPU activo, no tengo iluminación global, tengo la salida exactamente igual que antes, con los valores de cámaras como antes, en 700 píxeles de ancho, y voy a tirar un render. Y esto es lo que estamos viendo en este render, ¿sí? Lo primero que quiero que noten con esta luz es que esta luz, como viene por defecto, como está por defecto, ¿sí? Como está por defecto, esta luz está en default, en las propiedades de las unidades de la luz. Y esto significa que esta luz, según la escala, el tamaño que tenga la luz, va a ser la iluminación que nos dé. Si yo le cambio, ¿sí? Si yo entro acá a los parámetros de la luz y la agrando la luz, la hago más grande, van a ver que tengo más luz en la escena, como se vio acá, ¿sí? O sea que el tamaño de la luz influye con la iluminación, la cantidad de luz que tengo en la escena. Eso por un lado. Eso es porque está en default, ¿sí? Ahora, si yo lo cambio a estas opciones, ¿sí? A estas opciones, cada una de estas opciones cambia la forma o el poder en que la luz ilumina, ¿sí? Con algunas opciones ilumina más, con otras opciones ilumina menos, pero lo que tiene también de variedad esto es que según qué tipo de forma de iluminar el hijo, va a tener que ver o no el tamaño de la luz. O sea, por ejemplo, si yo pongo Luminous Power, ¿sí? Fíjense que la intensidad es mucho menor de la luz, o sea, yo si quiero más luz tendría que cambiar estos valores, que están acá, el valor de intensidad, pero ya no tiene más nada que ver el tamaño de la luz. Fíjense que yo por más que la achique, ¿sí? O incluso que la haga mucho más grande, la luz sigue siendo la misma, ¿sí? Así que no, si yo lo pongo en Luminous Power, por ejemplo con Lumens, no va a tener más que ver entonces el tamaño. Pero hay algo que sí tenemos que tener en cuenta cuando nosotros pasamos a algunos de estos formatos, ¿sí? De luz o estas unidades de luz. Y tiene que ver con los reflejos, ¿sí? El tamaño de la luz sí se va a reflejar con el tamaño que tenga la luz, ¿sí? Así que si yo hago una luz gigante, es obvio que el reflejo también va a ser gigante. O sea, si yo acá hago una luz mucho más grande, el reflejo de esta luz sí va a ser mucho más grande en el render. Así que si la luz va a ser visible, o sea, si la luz se va a ver, es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Voy a subir el valor para que sea más notorio, ¿sí? Fíjense que el reflejo de la luz sí va a ser más grande. Yo normalmente la dejo siempre
por defecto, como viene por defecto. No me meto con este tipo de situaciones y lo que hago es ajustar la iluminación según mi escena, ¿sí? Normalmente yo pongo más o menos a ojito las luces, ¿sí? O sea, el tamaño de la luz depende si se va a ver o no se va a ver, ¿sí? Si yo la voy a ver o no la voy a ver, esa luz. Si lo que quiero es aplicarla como una luz de relleno o la quiero utilizar para otra cosa, entonces es el tamaño que yo le doy a la luz y la intensidad que yo le doy a la luz. Lo mismo que el color, ¿sí? Entonces va a depender mucho de en qué situación la voy a usar, ¿sí? Cómo la voy a usar. Porque si la voy a usar, por ejemplo, para iluminar adentro de la casa y no va a ser vista en el render, lo único que quiero es que me aporte luz adentro de la casa, ¿sí? No va a tener mucho que ver por ahí el tamaño de la luz, pero sí la intensidad que yo quiero de esta luz, ¿sí? Si yo esta luz la pongo dentro de la casa, vamos a... Primero que nada voy a bloquear esto para que no nos moleste. Vamos a hacer una cosa, voy a poner, miren, la escena como estaba, y lo que voy a hacer para que no se esté cambiando, ¿sí? Vamos a ponerle el candadito, ¿sí? Le pongo el candadito, entonces yo ahora puedo mover la escena, ¿sí? Puedo mover la luz, puedo trabajar con SketchUp, se va a ir actualizando la escena, pero no se me va a mover más la escena, ¿sí? Entonces yo ubico, por ejemplo, la luz aquí adentro, ¿sí? Adentro de la casa, y yo acá tengo siempre el render preview de lo que estoy haciendo con la luz, por más que yo esté trabajando con SketchUp acá, ¿sí? Entonces, si yo creo que esa luz es poca, yo ahora puedo venir y modificar acá entonces la luz. Como decir, bueno, no, 500, quiero mucha más luz dentro del ambiente ese, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Si quiero cambiar el color y quiero que sea más cálido, me puedo ir entonces a un tono de amarillo o tono de naranja y hacer una luz un poco más cálida y probar si la iluminación es la que me sirve o no. Si no quiero que se vea, le quito el tilde para que deje de verse la esfera esa blanca dentro del el render. Lo que tengo es propiamente la iluminación, no tengo la esfera blanca, ¿sí? Esta luz tiene la opción de, como vimos todas las demás luces hasta el momento, de afectar los difusos, el canal especular y las reflexiones. Esto tiene que ver entonces cuánto ilumina o cómo cambian los materiales difusos, si se ve o no se ve los brillos especulares, si se refleja o no se refleja en los objetos y demás. En este caso, utilizándolo dentro de la casa, no me molesta ninguna de estas opciones, en este momento no me molesta. Tengo la opción también de tildarle que no decaiga. Esto de que no decaiga, ustedes saben que tiene que ver con que la luz se propague, ¿sí? Y no decaiga su intensidad. Por más que nos alejemos de la fuente de luz, la intensidad de la luz se mantenga siempre igual, ¿sí? Normalmente es algo irreal, pero bueno, podemos tildarlo si queremos. Y la opción de Shadow, si queremos que proyecte o no proyecte sombras. Si nosotros estamos de acuerdo con esa iluminación, sería replicar esta luz, copiarla en donde necesitemos, en cada uno de los ambientes que queramos iluminar. Ahora, no sé si se dieron cuenta que estas luces que tenemos acá son componentes. O sea, las luces, cuando nosotros ahora en V-Ray traemos una luz y ponemos una luz, la luz es un componente. Fíjense que dice V-Ray Sphere Light y tiene que ver con este símbolo, ¿sí? V-Ray Sphere Light es esto mismo. Ahora es un componente. Eso quiere decir que si yo quiero traer otra luz, no es que voy a venir a agarrar y generarme una nueva esfera. No tendría mayor sentido. Lo que yo voy a hacer sería copiar esta luz. Entonces, si yo quiero poner luz aquí al lado, por ejemplo, aprieto Control, como haría con cualquier componente, y me generaría una copia y la pondría, por ejemplo, ahí al lado para iluminar entonces aquí al lado, ¿sí? Fíjense que esto está mucho más cerca que aquella y me da otra intensidad de luz en la posición que yo le acabo de poner recién. Sin embargo, es una sola luz, ¿sí? Que yo tengo configurada, ¿sí? Fíjense que yo tengo acá V-Ray Sphere Light, sigue siendo una. A pesar de que tengo dos, sigue siendo una. ¿Por qué? Porque hace referencia al componente, ¿sí? Ustedes saben que los componentes en SketchUp se replican. Puedo tener 28 componentes, pero son 28 instancias de un solo componente.
Al igual que los componentes, las luces dentro de V-Ray se configuran de la misma forma. O sea, si yo hago una modificación a una de las luces, todas las luces toman esa modificación. Por eso, si yo esta luz la bajo a que la intensidad es 300, todas las instancias de esta luz van a estar en 300. Así que si yo quiero ahora, por ejemplo, agregar más luz a la habitación de al lado, me parece que esta luz está bien, pero quiero que la habitación de al lado tenga más luz, lo que haría, o lo que puedo hacer, es generarle otra nueva instancia en la habitación de al lado para que me sume más luz, ¿sí?, a la habitación que es más grande, ¿sí? Y si quiero otra más, ¿sí? Y que me dé más luz en esa habitación o en donde a mí me interese, ¿sí? La puedo mover la luz y ubicarla como a mí me interese para que me dé el efecto que a mí me interesa dar dentro de esta vivienda, ¿sí? Y asimismo la voy copiando en cada uno de los lugares que yo necesite para iluminar con esta luz. Tengan en cuenta que el hecho de que ustedes quiten estas luces, o sea, si yo vengo ahora, paso por ejemplo a estado alámbrico, ¿sí? Me voy a la herramienta de selección, selecciono estas luces y las elimino, yo elimino estas luces, ¿sí? Yo no tengo más luz en la escena, sin embargo la luz en V-Ray sigue estando disponible, ¿sí? Porque esto es como que yo hubiera borrado las instancias de un componente de SketchUp, pero yo no borré, ¿sí?, la luz propiamente dicha de SketchUp, no eliminé el componente de SketchUp. Quiere decir que yo en cualquier momento puedo volver a traerme luz a la escena, ¿sí? O sea, yo puedo agarrar el componente y venir y traerlo nuevamente dentro de la escena. Fíjense que cuando lo traigo dentro de la escena viene pequeño. Yo acá no le modifiqué la escala, ¿sí? Este es el componente original, digamos, que no fue modificada su escala. Yo ahora puedo agarrar y cambiar su escala. Esto me está molestando, lo voy a cerrar un segundito. Y yo vuelvo a tener la luz dentro de mi modelo, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Puedo pasar a otra vista, ¿sí? Puedo pasar a cámara ¿sí?, en proyección paralela y de esta forma por ahí controlar un poco mejor cómo ubico yo las luces. Voy a generar una copia acá y ahora voy a seleccionar estas dos, ¿sí? Seleccionamos las dos y genero, por ejemplo, una nueva copia con control más atrás, ¿sí? Y estoy entonces iluminando de esta forma, estoy colocando las luces dentro de mi modelo. Si quiero agarrar una de estas, también la puedo agarrar, por ejemplo, con control y traerme una aquí y traerme una aquí. Fíjense que con la estructura alámbrica suele ser más fácil colocar las luces porque no tengo problema en seleccionarlas, ¿sí?, estas luces. Si quiero traer una de estas aquí adentro, también adentro del garage, puedo agarrar y traerme una o dos adentro del garage para empezar a tener también luz dentro del garage. Y mientras tanto voy viendo aquí qué es lo que está pasando con estas luces, ¿sí? Si esta luz me parece que es muy fuerte, ¿sí?, acá en este caso, puedo seleccionarla, por ejemplo, ¿sí?, puedo hacer botón derecho y puedo convertirla en único, que me genera otra nueva luz, otra nueva V-Ray Spherolight, ¿sí? Entonces yo ya puedo venir al editor de luces, acá tengo la luz nueva, ¿sí? Esto por ahí es mucho, y acá digo, bueno, esta luz es 150.
¿sí? Y le bajo la intensidad solamente a esa luz, ¿sí? Yo copié entonces esta luz, ¿sí? La convertí en única, tengo la otra luz aquí. Supónganse que yo vengo a esta luz y digo que quiero que ahora sea de color púrpura, ¿sí? La hago de color púrpura y este es el resultado que tengo por haberle cambiado la luz y la intensidad a esta luz. Si a mí me interesa copiar este color y replicarlo en el resto de la escena, yo simplemente puedo hacer aquí un botón derecho, copy, ¿sí? Por ejemplo, copy, me vengo a la otra luz y acá le hago botón derecho, paste, y pego el color y tengo el mismo color, ¿sí? En las dos luces, ¿sí? Esto es algo muy interesante que se puede hacer en un montón de partes de V-Ray, ¿sí? En los lugares donde tengan cuadros donde poder copiar información, esto pruébenlo en diferentes lugares para copiar la información de un lado a otro, llevarse la información de un lado a otro. Inclusive donde tienen aplicados, por ejemplo, mapas de textura, ustedes pueden copiar el mapa de textura y aplicarlo en otros lugares donde tengan la posibilidad de colocar un mapa de textura, ¿sí? Por ejemplo, por dar un ejemplo. Si lo quiero entonces volver a cambiar, yo lo puedo cambiar, por ejemplo, aquí, ¿sí? Y si me interesa ajustar este mismo color, otra vez lo mismo, lo copio, vengo a esta luz y lo pego, ¿sí? Y tengo entonces aplicado ese mapa en ese lado, ¿sí? Como ven, yo no estoy obligado a tener que usar, digamos, siempre la misma intensidad o la misma cantidad de luces. Como hacemos con un componente, que podemos convertir un componente en único para hacer alguna modificación en algún lugar, también lo podemos hacer con las luces. Yo en este caso podría tranquilamente venirme otra vez a una vista aérea, ¿sí? Voy a cerrar esto un segundito. Fíjense que en esta forma no puedo trabajar, así que yo lo que suelo hacerlo es pasarlo a cámara no en perspectiva, sino en paralelo, ¿sí? Cámara en proyección paralela, y lo que hago es pasarlo alámbrico para tener más control entonces sobre las luces. Si esto queda muy iluminado, por ejemplo, puedo agarrar esta luz y quitarla, y esta con botón derecho y control, ¿sí? Aquí la selecciono y la copio acá, entonces para tener menos luz en este lugar y más luz, por ejemplo, en aquellos lugares. Si es lo que me interesa, lo que estamos viendo aquí es esto, ¿no? Es cómo colocar las luces dentro de la escena. Si estuviéramos conforme con esta iluminación, ¿sí? Y nosotros no vamos a tocar más estas luces, yo lo que haría normalmente, yo separo las luces en capas. Entonces me crearía una capa que se llame, no sé, luces de área o luces de interior o como le quieran poner. Seleccionaría todas las luces, ¿sí? Lo que tienen que hacer es venir a seleccionar todas las luces, ¿sí? Por ejemplo, vamos a cerrar esto, ¿sí? Para seleccionarlo lo mejor sería que nos vayamos a componentes, ¿sí? Aquí en componentes hacemos botón derecho y ponemos seleccionar copias. Se seleccionan todas las copias y lo pasamos a, por ejemplo, luces de área, ¿sí? Venimos a esta, botón derecho, hacemos seleccionar copias y lo pasamos a luces de área, ¿sí? Y automáticamente tenemos seleccionada entonces las luces de área. Fíjense que la escena vuelve a estar oscura porque no tenemos las luces de área activas, ¿sí? en nuestro render. Si yo ahora vengo acá y habilito luces de área, en la capa luces de área, automáticamente tengo las luces de área colocadas. Entonces, yo de esta forma lo puedo controlar independientemente de el control que tengo acá con propiamente dicho V-Ray. Si yo quiero apagar las luces de área acá, tengo que agarrar y hacer esto en las dos luces de área. En cambio, en vez de hacer esto que acabo de hacer recién, es más sencillo que tengo yo esto acá habilitado y que yo directamente le saque el tilde a la capa y yo ya no tengo entonces las luces de área en mi escena y puedo seguir colocando otras luces, ¿sí? Puedo venir ahora a, no sé, empezar a colocar, por ejemplo, las luces del porche, por ejemplo, o las del garage. Otra cosa que podemos hacer para no generar una nueva esfera, ¿sí? Otra esfera con menor intensidad o con mayor intensidad. Así como los componentes de SketchUp
no se ven modificados, o su anfitrión no se ve modificado al escalarlo, las luces tampoco. Recuerdan que yo les dije que en la opción de escala yo puedo cambiar la intensidad de la luz simplemente escalando la luz. Así que si resultara el caso de que yo, por ejemplo, esta luz la tengo desactivada, ¿sí? No existe esta luz, y lo que yo quiero, ¿sí?, es generar iluminación en este lugar, ¿sí? Voy a quitar esta luz y esta luz, ¿sí? Las voy a sacar un segundito para que no me molesten. Y yo tengo estas luces que tienen más intensidad, ¿sí? Estas luces tienen más intensidad. Y yo tengo colocada una luz aquí, ¿sí? Y resulta que estoy mirando mi render, ¿sí? Y es demasiada la luz que yo tengo en este lugar. Lo que yo puedo hacer en este lugar, en vez de generar una luz aparte, convirtiéndola en única, yo lo que puedo hacer es, con la escala, ¿sí?, habilitar esta luz con la escala y achicarla para modificar la cantidad de luz que me aporta, ¿sí?, aquí en mi render, ¿sí? Entonces yo controlar la cantidad de luz que tengo propiamente tocando la escala de la luz, ¿sí? O sea, yo ir esta luz cambiándole su tamaño para ver si es la luz suficiente, ¿sí?, o necesito achicarla para tener menos luz, o necesito agrandarla para tener más luz. Para terminar, quiero que hagamos unas pruebas, quiero que vean las diferencias, por ejemplo, de la luz, cómo se comporta la luz esférica, ¿sí?, cómo se ve la luz esférica en este render, y que la comparemos, por ejemplo, con la luz Omni, ¿sí? Vamos a ver que yo en esta escena tengo una luz Omni y tengo una luz esférica. En este momento tengo todas las luces apagadas, y si yo hago un render ahora, tendría que tener una escena completamente negra, que es como lo que estamos viendo ahora. Yo voy a habilitar la luz Omni ahora. Voy a habilitar la luz Omni y vamos a ver qué resultado, qué iluminación tenemos con la luz Omni. La luz Omni está configurada, como ven acá, en 4000 de intensidad, color blanco, y tiene dos shadow radios, tiene dos para que difumine un poquito o pierda un poquito el tema de las sombras. Pero así todo, vean que con poca iluminación, que no es una iluminación muy fuerte, fíjense que la escena no se ve demasiado iluminada, ¿sí? Con poca iluminación tengo una buena definición de las sombras, ¿sí? Esto lo logramos con la luz Omni. Sin embargo, la luz Omni no proyecta ningún reflejo acá. Si bien se ve un brillo, ¿sí?, en el material, porque el material tiene aplicado brillo, o sea, tiene brillos especulares, ¿sí? Vamos a verlo si quieren el material. El material es simplemente el material, un color rojo, que yo le subí las reflexiones, ¿sí? Es lo único que tiene, no tiene ninguna otra cosa. ¿Sí? Con eso solo, nosotros vemos que el material tiene un brillo, pero no se está reflejando la luz. La luz Omni no se ve en el reflejo de la tetera. Si yo apago la luz Omni y pongo una luz esférica que está a 2 metros de esta tetera, ¿sí?, por eso le puse el número 2, porque está a 2 metros de la tetera, vamos a ver que esta luz sí se refleja, ¿sí?, sí se está reflejando en la tetera. Voy a tratar de subir la intensidad de la esfera para que tengamos más o menos la misma luz que teníamos antes con la luz Omni. Yo diría que ahí casi tenemos la misma luz que teníamos antes con la luz Omni, y sin embargo, fíjense que las sombras que ofrece la luz esférica, que es la que estamos viendo en este video, no son tan claras o no son tan definidas como las luces, las que proyecta la luz Omni, ¿sí? Ven que se pierde mucho la sombra. Yo no tengo acá forma de modificar las sombras, de cómo quiero, si quiero que se vean más duras o más difuminadas, como tengo en la luz Omni, ¿sí? Fíjense que las sombras se ven como mucho más difuminadas. Voy a desactivar la que está a 2 metros y voy a poner la que está a 4 metros, que es exactamente del mismo tamaño. O sea, la luz esférica es la misma, solamente que está más lejos, ¿sí? Está a 4 metros. Obviamente, como está más lejos, yo veo la sombra más alargada, o sea, la sombra se alarga más y tengo menos luz porque está más lejos. La luz está cayendo, ¿sí?, hasta 2 metros más lejos, por lo tanto acá tengo menos luz. Voy a subir la intensidad de la luz, voy a subirla a 45, ¿sí?, para tratar de compensar esa luz que está más lejos. Acá vemos que está más lejos porque la sombra bajó, o sea, perdón, no la sombra, el brillo, el reflejo de la luz bajó
porque se está alejando la luz, o sea, cada vez está más lejos. Esta es una superficie curva, entonces la veo más lejos, ¿sí? La sombra se hizo más alargada y se perdió, o sea, cada vez se pierde más la sombra. Apenas si veo un poco de sombra y ya casi la pierdo. Inclusive, voy a subirlo más, vamos a poner 55, que haya más luz en la escena, ¿sí? Y vean cómo que la sombra, o sea, está desapareciendo, casi no la veo, ¿no? Es muy poco lo que se ve la sombra. Vamos a volver a hacer este mismo ejercicio. Vamos a poner la de 6 metros, la que está habilitada a 6 metros. Voy a quitar la que está a 4 metros, otra vez lo mismo. El brillo cada vez se ve más chiquitos, cada vez esta luz está más lejos. Por estar cada vez más lejos, la sombra es cada vez más larga. Y otra vez tengo menos luz. Vamos a poner 75 para tratar de compensar la luz, ¿sí? Tratar de tener más o menos el mismo brillo que teníamos al principio con la luz Omni, ¿sí? Obviamente vemos el punto de brillo cada vez más chico porque está más lejos la luz. Esto es correcto. Lo que quiero que veamos acá es qué pasa con las sombras. Fíjense que es notable cómo las sombras se ven modificadas con las luces esféricas. O sea, la luz esférica tiene una sombra muy poco definida. Y cuanto más lejos estás de los objetos, o sea, cuanto más se alejan de los objetos, más se pierde la sombra. Fíjense que apenas se nota acá algo de sombra y ya acá esto es muy poco lo que se ve, ¿sí? Es muy poco lo que llegamos a percibir de sombras. Sin embargo, bueno, si vemos los brillos especulares, ¿sí? Si vemos el brillo en el material que ofrece las sombras, que esto con la luz Omni no lo teníamos, ¿sí? Vamos a quitar, por ejemplo, las reflexiones, ¿sí? Yo afectar reflexiones y vamos a ver que dejamos de ver, ¿sí? La reflexión de la luz sobre la tetera, ¿ok? Bien, eso es lo que hacemos con las reflexiones. Si yo la pongo en invisible, quiere decir que la luz no va a ser vista por el render, por la cámara, pero no que no la voy a ver en los reflejos. Ojo con esto porque mucha gente se confunde. El que yo tenga la luz que sea invisible significa que si yo estoy mirando la luz, yo no voy a ver la esfera de luz directamente, yo no la voy a ver directamente. Pero sí la voy a ver reflejada si tengo reflexiones activado. Si yo no quiero ver ni la luz ni los reflejos, yo tengo que sacar acá, ¿sí? Que no quiero ver los reflejos. Independientemente de que tenga invisible o no la luz, ¿sí? Recuerden que esto de invisible tiene que ver con que si yo estoy viendo propiamente la esfera de luz. Si yo quiero que se vea la esfera de luz cuando la estoy viendo en forma directa, no en un reflejo de un material, ¿sí? Esto es lo de invisible. La luz esférica, entonces, para ir cerrando el video, básicamente se comporta muy similar o de forma muy parecida a la luz rectangular, ¿sí? Son dos luces de área, a mi forma de ver, son dos luces del mismo estilo, con formas diferentes, pero que se comportan de una manera muy similar en la forma que tienen de iluminar, ¿sí? Tanto la luz plana, ¿sí? O la luz esférica. Las dos, por defecto, digamos, si uno las escala, lo que va a tener son unas sombras más difuminadas. Si las luces son más pequeñas, va a tener menos intensidad de luz y sombras más definidas, ¿sí? Digamos que eso es lo que podemos rescatar de estos dos tipos de iluminación. Los dejo y los veo en un próximo video. Chau, chau.